Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a las clases. Hoy vamos a resolver un caso práctico de los problemas ABP del tema dos razones financieras. Entonces aquí están los problemas ABP. Tenemos un problema, tenemos dos problemas. Vamos a, 3, 4, 5, 6, 7 problemas ABP. Yo voy a resolver, o vamos a resolver en esta clase, el problema 2, ¿no? ¿Qué nos pide? Se tiene la siguiente información, con ello debe completar los estados financieros. Entonces aquí nos dan algunos índices de las razones financieras que con esta información tenemos que llenar los estados financieros. Ustedes, como podrán ver, tenemos el balance general y el estado de resultado. Entonces hay cuentas que están incompletas, ¿no? Que no tenemos los importes. Entonces eso es lo que tenemos que llenar con estos índices financieros. Entonces lo primero que vamos a hacer es toda esta información vaciarlo a un libro de Excel, que en este caso ya lo tengo vaciado, ¿no? Ahí está básicamente toda la información de este caso. Ahí está. Entonces, como decía inicialmente, tenemos que completar el balance general y el estado de resultado. Entonces empecemos. Se tiene la siguiente información, con ello debe completar los estados financieros, balance y estado de resultado. Vamos con el primer índice. ¿Para qué nos puede servir? Dice estructura de capital 1 a 1. Estructura de capital 1 a 1. Lo primero que tengo que preguntarme es cómo se determina la estructura de capital, ¿no? ¿Cómo se determina? Entonces, para ello vamos a ver, insertar, vamos a formar ecuación. Bueno, aquí no puedo. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una hoja de Word. Y vamos a editar la ecuación de la estructura de capital. Estructura de capital. La estructura de capital aquí es igual. Pasivo total dividido entre patrimonio, ¿no? Ustedes tienen una guía donde pueden obtener las fórmulas. Entonces, estructura de capital es igual pasivo total entre patrimonio. ¿Cuánto es este índice? Me dice que es 1 a 1, es decir, la estructura de capital. Bueno, aquí vamos a hacer control C y control V. Ahí está. Entonces esta estructura de capital es igual a 1, ¿no? Estructura de capital es igual a pasivo total dividido entre patrimonio. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretar? Dice, por cada $1 invertido por los accionistas o aportado por los socios, hay $1 financiado con acreedores, ¿no? Por cada $1 aportado por los accionistas, hay $1 financiado con acreedores. Entonces, ¿qué información tenemos de esto? ¿Para qué nos va a servir? Entonces volvamos a nuestro libro de Excel. A ver, ¿qué cuentas intervienen? Pasivo total y patrimonio. Patrimonio. Patrimonio, ¿a qué es igual? Aquí tenemos patrimonio, al lado del pasivo más patrimonio. Patrimonio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de capital social más utilidad acumulada. Entonces ahí lo podemos determinar el valor del patrimonio. Capital social más utilidad acumulada. Entonces todos los valores que vamos a encontrar lo vamos a marcar con color azulito para diferenciar. ¿Estamos? Entonces ya tenemos el valor de patrimonio. El que nos faltaría es total pasivo. Como la estructura de capital es pasivo dividido entre patrimonio, que lo tenemos aquí, entonces voy a despejar el pasivo total. Despejando el pasivo total, ¿a qué sería igual? Vamos a editar nueva ecuación. Entonces voy a despejar el pasivo total. Pasivo
total va a ser igual a 1 por el patrimonio que está dividiendo, va a pasar a multiplicar por patrimonio. Por patrimonio. Ahí está. Por patrimonio. Entonces, esa ecuación voy a pegar aquí. Aquí. Entonces, aquí insertar. Vamos a poner... Ahí está. Un poco más eso, ¿no? Ahí está. Entonces hacemos esa operación. Me dice pasivo total 1 por patrimonio. Entonces 1 por patrimonio 3750. ¿Estamos? Aquí también, si quieren, podemos editar la ecuación. El patrimonio aquí era igual, vamos aquí, vamos a editar para que ustedes todos tengan la información. Patrimonio hemos determinado capital social más, era utilidad de periodo, utilidad acumulada más utilidad acumulada, ahí está. Entonces esto vamos y copiamos a nuestro libro, ahí está. Muy bien, ¿qué más podemos realizar con eso? Total pasivo más total patrimonio, eso nos va a dar total pasivo más total patrimonio, es decir, total pasivo más total patrimonio es de 7500. Eso también podemos hacer. A ver si podemos aquí editar. Control B. Bueno, pero esto no necesitamos, ¿no? Aquí dice total pasivo más patrimonio. Total pasivo más patrimonio. Ahí está, ¿no? La suma de ambos. ¿Qué más podría desarrollar? A ver, ustedes saben muy bien que por ecuación contable, el activo es igual a ¿qué? Al pasivo total más patrimonio. Entonces ahí está. Entonces el activo es igual a pasivo más patrimonio, es decir, el valor del activo va a ser igual al valor de pasivo más patrimonio. Estos son los valores que estamos determinando, ¿no? Esto también hemos determinado. Muy bien, ahí está, ya vamos completando. ¿Qué más puedo realizar? A ver, aquí, pasivo no corriente. El pasivo no corriente está compuesto por el préstamo bancario a largo plazo. No hay más otra información. Entonces el pasivo no corriente va a ser el mismo importe que los préstamos bancarios de largo plazo, ¿no? El mismo importe. No hay más que hacer. ¿Qué más? Aquí, total pasivo es 3750. Total pasivo aquí es igual. Pasivo corriente más pasivo no corriente. Entonces, aquí vamos a hacer algo. Entonces, estoy editando todas las ecuaciones para que sea más, para que quede más claro. Entonces, total pasivo es igual a ¿qué? A pasivo corriente más pasivo no corriente.
no corriente. Entonces yo tengo total pasivo y tengo el pasivo no corriente, ¿no? Tengo total pasivo y tengo el pasivo no corriente. Entonces de aquí tendré que despejar el pasivo corriente. Entonces pasivo corriente va a ser igual a ¿qué? El pasivo corriente va a ser igual a aquí. Este que está sumando pasaría a restar a total pasivo. Entonces total pasivo menos pasivo no corriente. Este pasivo, ¿no? Este pasivo no corriente va a ir a restar al total pasivo. Ahí está, ¿no? Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar el valor del pasivo corriente. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces hacemos esa operación. Total pasivo menos pasivo no corriente. Es decir, el pasivo corriente asciende a un monto de 1100. Está expresado en millones. 1100 millones, ¿no? Muy bien. Ahora el pasivo corriente va a estar compuesto cuentas por pagar, por otras cuentas por pagar y préstamo bancario de corto plazo. Es decir, la suma de estas tres cuentas nos da el pasivo corriente. Pero yo ya lo tengo el total pasivo corriente. Entonces, ¿qué sería el pasivo corriente? Entonces, mira, también editando la ecuación. Pasivo corriente debería ser a la suma de cuentas por pagar, otras cuentas por pagar. Cuentas por pagar más otras cuentas por pagar más el otro es préstamo bancario de corto plazo, más préstamo bancario de corto plazo, ¿no? Préstamo bancario corto plazo. Ahí está, préstamo bancario corto plazo. ¿Qué información necesito de aquí? Me falta la información del préstamo bancario. Si el pasivo de corriente es a la sumatoria de cuentas por pagar, cuentas por pagar, otras cuentas por pagar más préstamos bancarios, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar el préstamo bancario. Tengo que despejar el préstamo bancario. Entonces el préstamo bancario, ¿qué va a ser igual? Préstamo bancario corto plazo. Préstamo bancario. Todo lo que está sumando, toda esta cuenta que está sumando va a pasar a restar al pasivo corriente. Entonces, pasivo corriente menos cuentas por pagar menos otras cuentas por pagar. Y esto ya mandamos chao. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Ahí está. Muy bien. Esta es la información que vamos a utilizar para determinar el importe del préstamo bancario a corto plazo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver. Ya no importa. Muy bien. Entonces, esto también ha sido un valor encontrado. Entonces, vamos. El préstamo bancario va a ser igual a ¿qué? Pasivo corriente menos cuentas por pagar menos otras cuentas por pagar. Ahí está. Entonces ya tenemos completado el lado derecho del balance, es decir, el pasivo, las cuentas del pasivo más patrimonio. Si ustedes se dan cuenta, pueden sumar aquí
cuentas por pagar, otras cuentas por pagar, préstamos bancarios, nos dan 1100, ¿no? Aquí está 1100. Capital social más utilidad acumulada nos tiene que dar el valor del patrimonio. Ahora, si ustedes suman total pasivo más total patrimonio, nos dan 7500. Si ustedes suman pasivo corriente más pasivo no corriente, nos tiene que dar el total pasivo, 3750. Entonces ya tenemos completado parte del balance. ¿Qué más necesitamos? A ver, vamos al lado izquierdo del balance, los activos del balance, que son las inversiones. Entonces empecemos por aquí a ver qué información tenemos aquí. Aquí esto nos puede servir. Dice plazo promedio de cobro 45 días, trabajar con 360 días, es decir, año comercial. ¿Cómo se determina el plazo promedio de cobro? ¿Cómo determinamos el plazo promedio de cobro? El plazo promedio de cobro es igual cuentas por cobrar por 360 dividido entre las ventas, ¿no? Ahora me dice que trabaje con 360. Ahí está. Entonces, el plazo promedio de cobro es de ¿cuántos días? De 45 días. Entonces, esto vale 45. ¿Qué más tengo de información? Tengo las ventas. Tengo las ventas, que es de ¿cuánto? Ya estoy reemplazando, ¿no? De 8000. Entonces vamos a hacer algo, aquí, muy bien, esta es la ecuación. ¿Qué necesito? Tengo esta información y necesito cuentas por cobrar, no necesito las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar las cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar va a ser igual a ¿qué? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar al plazo promedio de cobro. Entonces, plazo promedio de cobro por ventas. Por ventas, ¿no? Este que divide pasa a multiplicar al plazo promedio de cobro. Y los 360 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces aquí divido entre 360. Entonces esta es la ecuación que voy a utilizar para determinar el importe de las cuentas por cobrar. Aquí. A ver, no me va a permitir. Eso era, ¿no? Aquí ya no me va a permitir. Pero ahí está. Entonces, cuentas por cobrar. Aquí va a ser igual. Plazo promedio de cobro. ¿Cuánto es el plazo promedio de cobro? 45 días. Lo voy a poner manualmente. 45 días. ¿Por qué? Por las ventas, que es de 8000. Todo eso dividido entre 360. Ahí está. 1000 es un importe que acabamos de determinar, ¿no? Todos los importes que estamos determinando los estoy colocando con color azul para que pueda diferenciarse. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más nos puede servir eso? A ver.
Aquí tenemos el total activo. Total activo aquí es igual activo no corriente más activo corriente. Pero aquí tengo una información que va a servir. Necesito cualquiera de estos dos, ¿no? La suma de estos dos me da el activo total, pero necesito cualquiera de estos para determinar uno de ellos. Entonces voy a utilizar esta siguiente información. Me dice que liquidez corriente es 3:1. ¿Qué significa eso? Por cada $1 de deuda a corto plazo, tenemos de activo corriente $3 para cubrir esas obligaciones de corto plazo. Entonces, ¿cómo se determina el liquidez corriente? El índice de liquidez corriente. Liquidez corriente o índice corriente, ¿con qué? Con liquidez corriente. Liquidez corriente es igual a activo corriente dividido entre pasivo corriente. Muy bien, ahí está. Ese índice es 3:1. ¿Qué significa eso? Liquidez corriente es 3, es una información conocida, ¿no? Entonces, si quieren, lo colocan 3. ¿Qué significa eso? Por cada $1 de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con $3 de activo corriente para cumplir esa obligación de corto plazo. Entonces, liquidez corriente es una información conocida. Tengo el pasivo corriente como información, sí lo tengo, aquí está el pasivo corriente, y lo que no tengo es activo corriente. ¿Qué significa eso? Entonces tengo que despejar el activo corriente. ¿A qué va a ser igual el activo corriente? Vamos a invertir aquí. A ver, el activo, despejando esto, el que está dividiendo va a pasar a multiplicar a liquidez corriente. Entonces va a ser activo corriente, va a ser igual a ¿qué? El que divide pasa a multiplicar liquidez corriente por pasivo corriente. Por pasivo corriente. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar el valor del activo corriente. Ahí está. Entonces activo corriente va a ser igual a ¿qué? Liquidez corriente. ¿Cuánto es? 3. Lo voy a colocar manualmente 3 por pasivo corriente. Ahí está. 3.300. ¿No? Yo debo a corto plazo $1.100 y tengo 3.300 de activo corriente para cumplir esta obligación, ¿no? Así, por eso dice que es 3:1. Es decir, debemos 1 y tenemos 3 para poder cubrir esa obligación. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos el importe del activo corriente. Nos falta el activo no corriente, pero tenemos el total activo. Total activo, ¿qué es igual? Total activo es igual al activo corriente más activo no corriente. Entonces ahí también vamos a editar la ecuación. Activo corriente, perdón, total activo. Aquí vamos para no estar. Total activo es igual al activo corriente más al activo no corriente. Tengo total activo, tengo activo corriente, pero no tengo activo no corriente. Entonces lo que tengo que despejar es el activo no corriente. Entonces activo no corriente te va a ser igual a ¿qué? Activo no corriente va a ser igual. El que está sumando activo corriente va a pasar a restar al total activo. Entonces total activo menos activo corriente. Ahí está.
Eso es lo que estoy despejando. El activo corriente que está sumando va a pasar a restar al total activo, ¿no? Total activo menos activo corriente. Entonces esta es la ecuación para encontrar el valor del activo no corriente. Entonces, activo no corriente va a ser igual a ¿qué? Total activo, 7.500 millones menos 3.300 millones, porque tengo millones de bolivianos, ¿no? Y eso también es un valor encontrado. ¿Qué más? A ver, ¿a qué más me puedo determinar? Ya tengo el valor del activo corriente. El valor del activo corriente aquí va a ser igual a la sumatoria de caja y banco, cuentas por cobrar, más inventarios, más seguros anticipados, ¿no? Activo corriente va a ser igual caja y banco, más cuentas por cobrar, más inventarios, más seguros. Pero no tengo el monto de los inventarios, el importe de los inventarios. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, activo corriente. Vamos a ir armando aquí. Aquí esta vez lo voy a abreviar porque si no va a ser la ecuación muy larga. Entonces, activo corriente es igual a ¿qué? Caja y banco más ¿qué? Más cuentas por cobrar, más inventarios, más seguros anticipados, más cuentas por cobrar, más inventarios, más seguros anticipados. Seguros anticipados, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué informaciones tengo? Tengo el activo corriente, tengo el importe de caja y banco, tengo el importe de cuentas por cobrar, tengo el importe de seguros anticipados. ¿Qué necesito? Inventarios. Eso es lo que necesito. Esto es lo que tengo que despejar entonces. Entonces, todo lo que está sumando va a pasar a restar al activo corriente. Por lo tanto, inventarios va a ser igual al activo corriente menos, esto pasa a restar, menos cuentas por cobrar, esto ya está al otro lado, y los seguros anticipados también va a ir a restar al activo corriente. Entonces ahí está el inventario, va a ser igual a activo corriente menos caja y banco menos cuentas por cobrar menos seguros anticipados. Ahí está. Entonces, activo corriente menos caja y banco menos cuentas por cobrar y menos seguros anticipados. El importe de los inventarios asciende a 1.800 millones de bolivianos, ¿no? Bien, nos falta solo un importe que es del activo fijo neto. El activo fijo neto, ¿a qué es igual? El activo fijo menos la depreciación acumulada de los activos fijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? No se olviden que esto es el activo fijo neto. Entonces primero tengo que preguntar, activo no corriente, ¿a qué va a ser igual? Al activo fijo neto más las inversiones a largo plazo, ¿no? Por eso dice activo fijo neto, es decir, ya está restado la depreciación acumulada. Otra cosa sería que diga activo fijo o activo fijo bruto, ¿no? En este caso ya está restado la depreciación acumulada. Por lo tanto, el activo no corriente va a ser igual al activo fijo neto más las inversiones. Entonces, vamos a editar nuestra ecuación. Vamos a ponerla aquí. Activo no corriente. Activo no corriente, voy a empezar a abreviar. Activo no corriente va a ser al activo fijo neto más inversiones a largo plazo, ¿no? Más inversiones a largo plazo. Entonces, tengo el importe del activo no corriente, tengo el importe de las inversiones a largo plazo. Lo que necesito es el activo fijo neto, ese necesito. Entonces despejo, activo fijo neto va a ser igual al activo no corriente menos
inversiones a largo plazo. Ahí está. Esta es la ecuación que voy a utilizar para determinar el activo no corriente. Por ahí esto voy a hacer. Ahora sí. Ahí está. Entonces aquí vamos a hacer algo. Ahí. ¿Cuál más hicimos? Activo corriente. Ahí está muy largo, ¿no? Ahí la vamos a poner. Eso era por aquí. Ahí está. Activo no corriente. Ahí está. Vamos a ver hacia atrás. Ahí está. Cuentas por cobrar. Ahí está. Inventarios. Ahí está. Activo no corriente. Ya está aquí. Muy bien. Cuentas por cobrar. Muy bien. Entonces el activo fijo neto va a ser igual. Activo no corriente menos inversiones a largo plazo. Es decir, el activo fijo neto asciende a 450.000. 450.000 más 150 hacen los 4.200 millones de bolivianos el activo no corriente. Ahora, si nosotros sumamos activo corriente más activo no corriente, tiene que sumar los 7.500 millones de bolivianos. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos completado el activo y el pasivo más patrimonio. Aún queda pendiente el estado de resultado. Entonces, está resultado. ¿Qué información más tengo? Rotación de inventarios. ¿Cómo se determina el índice de rotación de inventarios? Entonces, rotación de inventarios. Vámonos aquí. Rotación de inventarios. Rotación de inventarios. Rotación de inventarios. Es igual a ¿qué? A costo de ventas dividido entre inventarios, ¿no?
es decir, cuántas veces los inventarios rotan en un año. Entonces vamos, ¿qué tengo? ¿Qué información tengo de esto? Tengo la rotación inventario que es 3:1, es decir, la rotación inventaria en el periodo rota 3 veces en un periodo. Tiene una rotación de 3 veces en un periodo. Entonces tengo una información conocida. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos el importe del inventario? Sí, lo tenemos el inventario, es decir, esto también es dato conocido. El que no tengo es el costo de ventas. Entonces voy a determinar el importe de costo de ventas, es decir, de esta ecuación tengo que despejar costo de ventas, ¿no? Aquí vamos. Eso es lo que tengo que despejar. Entonces despejamos costo de ventas va a ser igual a ¿qué? Costo de ventas va a ser igual a ¿qué? El que divide pasa a multiplicar a rotación de inventarios. Entonces rotación de inventarios por inventarios. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular costo de ventas. Ahí está. Ahí. Entonces igual. Rotación de inventarios, ¿cuánto? 3 veces. 3 veces por quién? Por inventarios. Inventarios 1800. Ahí está. Entonces también, ahora sí, ya tengo el importe de las ventas, tengo el importe de los costos de ventas. Entonces, utilidad bruta es igual ventas menos costos de ventas. Entonces, aquí va a ser igual las ventas menos costos de ventas. ¿Quieren colocarlo la ecuación? Vamos a colocarlo. Entonces, ustedes es una ecuación básica, ¿no? Utilidad bruta va a ser igual a ventas menos costo de ventas. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos de información? Depreciación de activos fijos 500. Entonces lo vamos a colocar 500. Esta es una información. Esto es lo que estamos determinando. Esto hemos determinado y esto también lo hemos determinado. Ahí está. Depreciación es un dato conocido de 500. Ahí está, ¿no? 500, depreciación de activos fijos. Ahora, ¿qué más tengo de información? Margen de utilidad neta. Esto 9.375%, aquí algo debe estar mal. A ver, vamos al caso. 9.375%. Entonces aquí hay un punto. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces el margen neto es igual a 9.375%. ¿Cómo se determina el margen neto? Editamos nuestra ecuación. ¿Cómo determinamos margen neto? Margen neto es igual a ¿qué? Utilidad neta dividido entre ventas. Entonces, ¿qué información tengo? Tengo el margen neto y tengo las ventas. Necesito despejar utilidad neta. Entonces, despejamos. Utilidad neta. Neta va a ser igual a ¿qué? A margen neto por
el que divide pasa a multiplicar por ventas. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar el importe de la utilidad neta. Ahí está. Entonces, margen neto 9.375% multiplicado por ventas 750. Ya no tengo más información. Y aún me faltan llenar informaciones: gastos operativos, utilidad operativa. Aquí, ¿qué pasó? Aquí hay algo mal, ¿no? Esto no sé qué, de dónde apareció esto. Eso no. A ver, revisemos. Evita, no, esa es una información que necesito. Entonces necesito esa información. ¿Sí? Esa información necesito. Muy bien. A ver, ¿qué puedo hacer con eso? Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Aquí es igual utilidad neta. El impuesto, perdón, aquí es igual la utilidad neta, la utilidad antes de impuesto menos los impuestos. Entonces, vamos a editar esa ecuación. De algo nos va a servir. La utilidad neta va a ser igual a la utilidad antes de impuestos por 1 menos el impuesto. Vamos a impuesto, ¿sí? Es decir, el impuesto, ¿cuánto es? 25%. 100% menos 25%, la utilidad neta es al 75% de la utilidad antes de impuestos. Entonces, de aquí vamos a despejar. ¿Qué vamos a despejar? La utilidad antes de impuestos. ¿Qué significa eso? Aquí lo vamos a poner en la ecuación por... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la utilidad antes de impuestos. Despejando, ¿qué vamos a tener? El que está multiplicando va a pasar a dividir a la utilidad neta. Entonces, utilidad antes de impuestos va a ser igual. Eso tiene que ir abajo. Utilidad neta. 1 menos los impuestos. Que esto es el IUE, ¿no? La alícuota del IUE. Impuesto a las utilidades. Para que quede bien claro. Ahí está. Entonces, esa ecuación nos va a servir. Ahí está. Entonces aquí es igual utilidad 750 millones de bolivianos dividido entre 1 menos el IUE. ¿Cuánto es la alícuota del IUE? 25%. Entonces 0.25. O lo colocan 25%, a lo mismo. Es decir, la utilidad antes de impuestos es de 1.000 millones de bolivianos. Muy bien. Utilidad operativa, ¿qué va a ser igual? No se olviden que la utilidad antes de impuestos es igual a utilidad operativa menos los intereses. Entonces, la utilidad operativa sería... Vamos a desarrollar la ecuación para que no nos perdamos. Ustedes saben muy bien que la utilidad antes de impuestos, utilidad antes de impuestos es igual a ¿qué? A la utilidad operativa, ¿no?
utilidad operativa menos los intereses. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito la utilidad operativa, necesito esta información. Eso es lo que no tengo, eso necesito. Entonces eso va a ser igual a que a la utilidad antes de impuestos, los intereses que está restando va a pasar a sumar. Ahí está. Ahí está. Entonces va a ser igual utilidad antes de impuestos más interés. Entonces intereses más utilidad de impuestos. 1400, ¿no? 1400. De la misma manera, la utilidad operativa, aquí es igual, evita menos depreciación, utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Entonces, vamos a utilizar el mismo formato acá. Entonces, la utilidad operativa es igual a ¿qué? Al evita menos la depreciación de activos fijos, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito el evita. Entonces el evita despejando, ¿a qué va a ser igual? Evita va a ser igual a la utilidad operativa. Esto que está restando pasaría a sumar, entonces más la depreciación. Muy bien, ahí está. Entonces, evita. Entonces el evita va a ser igual a depreciación más utilidad operativa, ¿no? 1900. Evita aquí es igual utilidad bruta menos gastos operativos. Entonces también nos va a servir este mismo formato. A ver. Evita es igual a la utilidad bruta menos gastos operativos. Entonces, ¿qué necesito yo? Esto es una información conocida. Necesito los gastos operativos. Entonces, aquí va a ser igual los gastos operativos. Estos gastos operativos que está restando pasaría a sumar. Entonces, gastos operativos va a ser igual a ¿qué? Esto pasa a sumar. Entonces, utilidad bruta. Esto que está sumando va a pasar a restar menos el evita. Ya vamos construyendo nuestro estado de resultado o completando los datos del estado de resultado. Entonces aquí va a ser igual utilidad bruta menos el evita 700, ¿no? Esto también es un valor encontrado. Esto también fue un valor encontrado. La utilidad operativa también fue un valor encontrado. Ahí está. Muy bien, nos falta una sola información. Los impuestos, el IVA. Estos son los impuestos. El famoso impuesto a las utilidades. Aquí es igual a los impuestos. Los impuestos es igual a la utilidad antes de impuestos
antes de impuestos multiplicado por la alícuota del IVA. Aquí. Ahí está. Entonces es utilidad antes de impuestos multiplicado por el IVA, que es el 25%. 1000 menos 250 hacen 750. Ahí está construido nuestro o completado nuestro balance general y estado de resultado. Entonces el balance general nos muestra las inversiones, que son los activos, y el financiamiento externo e interno. Y el estado de resultado nos muestra la utilidad o pérdida del periodo. En este caso hay una utilidad de 750 millones de bolivianos, porque está en millones. Entonces así hemos concluido el desarrollo de este caso ABP 2.